Muy bien, entonces continuamos con el estudio de 1 Timoteo, vamos al capítulo 4. 1 Timoteo 4, leemos los primeros 5 versículos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Gloria a Dios. La clave de este pasaje, una de las claves es en el inicio, ¿no? Algunos dicen se apartarán, apostatarán de la fe. El resto del pasaje describe algunos elementos de este apartarse, de este alejamiento. Ahora es interesante ver y entender por la palabra que esto de apostatar de la fe no es nada nuevo, ¿no? Ocurre hoy en día, sucedió en el contexto de Éfeso, sucedió en la historia de Israel, desde reyes hasta campesinos. Siempre ha habido y habrá gente que comprende intelectualmente, que se comporta externamente de acuerdo a las dinámicas de iglesia, las dinámicas religiosas, pero que en realidad su corazón no es recto para con Dios. Y esto, si vamos a la historia de los distintos reyes de Israel, lo vamos a ver de una manera muy evidente, ¿no? Hubo reyes que funcionaron de acuerdo a la religión, a los contextos religiosos de ellos, sabían, entendían de alguna manera, pero no tenían un corazón perfecto para con Dios. Tenían una religión externa, pero no el corazón estaba correcto delante de Dios. No tenían una fe genuina, como estudiamos el año pasado en Santiago, que Santiago daba toda una serie de pautas respecto a lo que era la verdadera fe en contraparte con la fe genuina, ¿no? Y esto ocurría en este contexto que escribe Pablo a Timoteo. Recordemos que en Hebreos 3:12 dice que los que se apartan de Dios demuestran un corazón incrédulo, ¿no? Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que el asunto está claramente enfocado en el corazón, ¿no? Uno que se aparta de la fe, que conoce, que entiende y que ha afirmado previamente, es el que se está designando aquí como alguien que apostatará de la fe o será un apóstata, ¿no? Exteriormente creía. No está hablando aquí de alguien que nunca creyó, está hablando de alguien que de alguna manera externamente creía, se comportaba de acuerdo a la revelación de Dios, pero nunca su corazón estuvo plenamente en el Señor. Y por lo tanto fueron atraídos por estas voces de sirenas de los demonios que están detrás de los ídolos, como vamos a ir viendo, ¿no? Los demonios están detrás de los ídolos y de todos los sistemas religiosos falsos, de las religiones, aún de los sistemas por ahí filosóficos, de las propuestas del mundo, de los estilos de vida del mundo, ¿no? Por eso es que Pablo a los Gálatas en algún momento decía, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os cautivó? ¿Quién os sedujo para apartarlos de la verdad, ¿no? Así que la falsa religión es como el patio de recreo de los demonios, como está aquí señalando el apóstol Pablo, ¿no? Detrás de todo sistema religioso falso y detrás de todo ídolo no hay otra cosa que demonios. De hecho, si vemos el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 32 y en Levítico 17, dice que lo que los hombres sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. Y Pablo en 1 Corintios 10:20 dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y él exhorta a que no sean partícipes de beber copa del Señor y copa de los demonios. Así que reitero, los sistemas religiosos falsos y todos los ídolos son simplemente puntos focales para la actividad demoníaca, para los espíritus mentirosos o seductores que promueven y proponen y proveen las doctrinas que vienen directamente del infierno. Ahora, esta dinámica la hemos visto previamente en que estaba sucediendo en Éfeso. En el primer capítulo de Timoteo vimos algo de esto. En el capítulo 2 y 3 dio Pablo quizás algunos puntitos, pero aquí es ya más específico, ¿no?
es específico y es una advertencia, y al igual que Timoteo, nosotros también debemos ser advertidos e instruidos de cómo entender lo que está detrás de la falsa enseñanza que después va a llevar a la apostasía. Los primeros 5 versículos presentan entonces esto, la apostasía, y después del 6 al 16 Pablo le dice a Timoteo cómo ser el tipo de hombre necesario para lidiar con esta apostasía. Ahora, aquí en la palabra apostatar, es la palabra, el verbo afistemi, que nos da esta palabra apóstata y significa apartarse, retirarse de un lugar anterior, quitarse de la posición que uno ocupaba originalmente y trasladarse a otro lugar, ¿no? Está hablando de una salida de una posición anterior de manera deliberada, de manera intencional. No está hablando de alguien que cayó de manera involuntaria o de alguien que está luchando con sus dudas, sino que deliberadamente alguien está dejando la verdad que alguna vez afirmaba y está asumiendo otro comportamiento u otra enseñanza, como en este caso, ¿no? Aquí cuando habla de apartarse o apostatar de la fe simplemente significa el contenido. El sentido de fe aquí es el contenido de lo que creemos, el contenido de la Escritura, lo que en algún momento el apóstol Judas llamaba la fe una vez dada a los santos, ¿no? Ahora aquí Pablo nos da 6 aspectos de esta apostasía muy, muy sencillos, y comenzamos con el primero. El primero es la predictibilidad de la apostasía, ¿no? La apostasía no es algo de lo cual nosotros deberíamos sorprendernos. Debemos más bien estar listos para reconocer que existe y que está. Dice que el Espíritu está diciendo ahora. Aquí cuando habla de que el Espíritu dice claramente, el tiempo es un tiempo presente y está indicando que el Espíritu Santo está diciendo expresamente, explícitamente, claramente, directamente, y lo está diciendo ahora. Ahora el Espíritu Santo está diciendo claramente que la gente se apartará de la fe, apostatarán algunos de la fe. De hecho, el Espíritu Santo lo ha venido diciendo desde el Antiguo Testamento. Las advertencias de los profetas nos indicaban esto. En Israel no todos los judíos eran creyentes genuinos, y esto lo sabemos. Algunos tenían corazones incircuncisos a pesar de que tenían la circuncisión externamente en la carne, y de esto todos los profetas nos indican de esta apostasía, de este continuo alejamiento del pueblo de Dios de los caminos del Señor. No era un tema poco común en realidad, ¿no? Y si seguimos hasta el Nuevo Testamento, vemos en Mateo 24, por ejemplo, cuando se habla de que habrán falsos cristos, falsos maestros, y engañarán a muchos que dejarán la fe. Después habla el mismo Pedro, en 2 de Pedro 3, dice que los últimos tiempos serán tiempos donde habrán burladores y escarnecedores que abandonarán la fe. Juan es muy clásico, digamos, conocer que el apóstol Juan hablaba del anticristo y dice que vendrá como resultado de este anticristo, habrá gente que se apartará de la fe. Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque dice, si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, ¿no? Hace toda una, no diré un juego de palabras, sino que así se armó la frase para él indicar que algunos iban a dejar la fe. Y el mismo Pablo, nosotros ya esto lo hemos visto en distintas ocasiones, antes de partir, antes de salir de Éfeso, el Espíritu Santo le había indicado que después de su partida, él dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y dice, aún desde de ustedes mismos, le dice, miren qué fuerza y qué palabra que el Espíritu Santo le daba en ese momento, decir, aún de ustedes mismos, dice, saldrán hombres que hablen cosas perversas y van a arrastrar detrás de sí a los discípulos. Así que la apostasía es un tema presente y muy, continuo a lo largo de las Escrituras. Aquí el Espíritu Santo lo había dicho claramente, es inevitable, es predecible que habrán personas que se apartarán de la fe, y eso no debe sorprendernos. Así que el primer punto es la predictibilidad que existe o que hay aquí en la palabra, de que habrá aquellos que estarán alrededor por un tiempo, pero su corazón no estará entregado plenamente a Dios, y por lo tanto vendrán los espíritus a seducirlo a través, obviamente, de agentes humanos, y serán apartados. Segundo lugar, vemos lo que es la cronología de esta apostasía, ¿no? Dice, en los postreros tiempos.
Entonces por ahí surge la pregunta claramente, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo son los postreros tiempos? ¿Cuándo es esto? ¿Será el futuro, más adelante? ¿Cuándo son los últimos tiempos? Si nosotros reflexionamos en la Escritura, claramente la Escritura nos indica, por ejemplo, en 1 Juan 2:18, dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo, ¿no? Y habla también de los problemas que se suscitarían en este sentido. 1 Pedro 1:20, hablando de Cristo, dice que Él fue manifestado en los postreros tiempos. Y en Hebreo 1:2 dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Todos estos versículos nos dicen que en los últimos tiempos, o que los últimos tiempos son los tiempos que comenzaron con Cristo en su venida. Él comenzó los últimos tiempos, la era mesiánica, digamos, comienza los últimos tiempos y ahora estamos viviendo en los últimos tiempos. Obviamente, distintas, digamos, palabras respecto a la profecía o a los acontecimientos finales son muy precisas respecto a cosas que acontecerán, que estamos viviendo ahora o que acontecerán en el futuro, pero cuando hablamos, digamos, de los tiempos postreros, estamos hablando desde la venida de Cristo hasta cuando en realidad el Señor vendrá en su reino a establecer su reino en la tierra. Así que en cuanto a lo que es la cronología de la apostasía, es ahora, en esta dispensación y hasta que Jesús regrese a reinar y establecer su reino. En los tiempos postreros, ahora, o sea, en esos tiempos de Juan, en esos tiempos de Pablo y aún en nuestros tiempos, con más razón, dice, algunos apostatarán de la fe. En tercer lugar, vemos cuál es la fuente de la apostasía, ¿no? Dice, escuchando a espíritus engañadores. Dice, escucharán, no serán corazones que oyen al Espíritu Santo, que escuchan la voz de Dios, sino que en realidad escucharán al príncipe de la potestad del aire. Dice, escucharán, y vemos que la fuente de esta apostasía es sobrenatural. De hecho, Pablo dijo en Efesios 6, nuestra lucha es contra principados, no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad, espíritus, como está señalando aquí Pablo. Ahora, la palabra escuchar aquí es una palabra bastante fuerte porque no significa simplemente dar atención a algo, sino habla de asentir, habla de dedicarse, de aferrarse a una persona o a una cosa, dar una atención plena, habla de unirse, habla de hacerse devoto de algo y habla hasta de hacerse adicto a algo. Es tremendo toda la amplitud de esta palabra. Entonces es un verbo presente que da una idea de un apego continuo a las cosas que tienen que ver con la seducción, con el engaño de los espíritus y sus doctrinas. De tal manera que aquí tendríamos a alguien expuesto a la verdad cristiana, que entiende de manera intelectual el Evangelio, de una u otra manera está afirmando tener confianza en Dios o creer en Dios, externamente se identifica con la fe cristiana, pero su corazón no es verdadero, no es genuino, y entonces esta persona va a ser o puede ser atraída por los espíritus seductores. Y dice que se vuelve de la verdad a las mentiras, alejándose de la verdadera fe. Así que a veces cuando nosotros pensamos en gente que se aleja de la verdad, que se aleja de la iglesia, y piensa por ahí en familiares que por ahí han sido criados en hogares cristianos y luego se apartaron, en realidad no están siendo víctimas de algún profesor de filosofía erudito o de algún líder religioso que es bien intencionado, pero por ahí tiene ciertos errores doctrinales. Tampoco son víctimas de algún escritor inteligente que escribe libros sobre cómo tener éxito en la vida sin necesitar a Dios. Estamos hablando aquí de que son víctimas de los espíritus, de los que está hablando el apóstol Pablo. Espíritus engañadores que vienen a seducir, a engañar y a traer doctrinas erradas, doctrinas de demonio. En realidad estamos tratando con fuerzas que vienen directamente del diablo. Por eso es un extremo, es necesario un extremo cuidado, de tener un cuidado extremo con la doctrina, porque, como sabemos, sobre todo en nuestros tiempos, no sé si es una cuestión de que no habían tanto en los tiempos pasados o en que ahora hay mucha más información y tenemos mucha amplitud para ver cosas, pero es cierto que en nuestros tiempos tenemos gran facilidad de ver y apreciar y escuchar la gran cantidad de, digamos, falsos maestros que hay dando vueltas, así que hay que mantenernos alejados de ellos.
Ahora, esta frase, espíritus engañadores, obviamente se refiere a la fuente de estos errores, de las herejías, de las falsas doctrinas, estos seres espirituales. Y cuando dice engañadores, es curiosa también esta palabra, es interesante, es la palabra planos, que es una palabra de la cual extraemos la palabra planeta, y habla, ¿no?, de los astros errantes, y aquí, digamos, la implicación es de que te lleva a errar, de que te descarría, ¿no? Planos quiere decir errante, descarriado, es la idea de vagar o de divagar, y habla justamente de aquellos espíritus que llevan a la gente a desviarse de la verdad. Con el tiempo esta palabra fue evolucionando para llegar a significar engañar o seducir. Entonces, esto va obviamente en contraste con lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Mientras estos espíritus engañadores, seductores, te llevan a doctrinas de demonios, te llevan a toda la mentira, a la falsedad. Por eso dice después más adelante, hipocresía de mentirosos. El Espíritu Santo es el que nos lleva y nos guía a la verdad. Ahora, esta enseñanza de estos espíritus, en realidad la vemos desde el Edén, ¿no? Cuando Satanás sedujo o trató de seducir o trató de engañar a Eva con su doctrina de que serían igual a Dios, ¿no? En esencia, ¿no? Muy brevemente dicho. Son enseñanzas falsas que no provienen de hombres astutos, provienen directamente del infierno. Por eso es maravilloso que nosotros y nuestros hijos puedan estar siempre bajo enseñanza de la palabra de verdad. Ahora, es cierto que no todas las enseñanzas en la superficie, las enseñanzas equivocadas o erróneas, son así, o se entiende que son demoníacas, ¿no? Algunas son muy sutiles, sobre todo en nuestros tiempos, repito, por la información que tenemos y podemos en gran amplitud ver los errores. Algunas enseñanzas son maquilladas con algunos versículos, con conceptos que parecen, digamos, bíblicos, parecen buenos, pero en realidad hay que tener sumo cuidado. Y estas cosas hay que enfrentarlas y hay que señalarlas también. Sabemos que no es popular exponer el error o la herejía, pero muchas personas están allá afuera jugando con sutilezas, con doctrinas, y están siendo engañados y serán engañados. Por lo tanto, tenemos como iglesia que siempre exponer este tipo de cosas. Número 4, ¿cuáles son los agentes? Hemos visto entonces la fuente de esta enseñanza. Los agentes obviamente son los agentes humanos, los maestros. La fuente es sobrenatural, la influencia es una influencia demoníaca, espíritus engañadores, pero los medios son los medios naturales. El engaño o la seducción viene en el nivel humano. Y aquí dice que estos espíritus usan estas personas que son, dice, mentirosos e hipócritas. En realidad en los textos originales habla como en dos sustantivos, habla de hipócritas y mentirosos, pero está bien también, digamos, la estructura que tienen nuestras traducciones, la Reina Valera, que habla de espíritus engañadores que actúan por la hipocresía de mentirosos. Esta palabra hipócrisis significa hipocresía, insinceridad, y se refiere literalmente a alguien que está actuando detrás de una máscara. Todos estos falsos maestros actúan detrás de una máscara, parecen religiosos, como dice Pablo, ¿no? Tienen apariencia de piedad, impresionan, parecen muy devotos, muy religiosos, muy puros, pueden usar, qué sé yo, sotanas, cuellos clericales, corbatas de ministros cristianos, pero en realidad están bajo la dirección de espíritus engañadores. La fuente es demoníaca, los medios son humanos, y dice que estos son mentirosos y dirán mentiras. Esta palabra, mentiras o mentirosos, es pseudólogos, ¿no? Que significa un mentiroso que transmite falsas conclusiones porque opera con falsas premisas y entonces promulgan una doctrina errónea, ¿no? Y ahora, además nos está diciendo aquí
que lo hacen sin escrúpulos y ya como que ni se dan cuenta de eso, porque tienen la conciencia cauterizada, ¿no? Vemos esta palabra cauteriazo, que quiere decir cauterizar, chamuscar, quemar con un hierro caliente, marcar con hierro candente y figurativamente destruyendo las terminaciones nerviosas espirituales. O sea, toda esta gente, es una palabra, por cierto, que la usa solo Pablo aquí, es la única vez que se usa en la Escritura esta palabra. Pablo es muy preciso para inventarse a veces terminologías que las usa solamente él, una vez o dos. Esta palabra de cauterizar la conciencia, alude a los esclavos que antes eran, ¿no?, marcados con hierro caliente, por ahí dando la idea de que estos falsos maestros o estos que se apartan de la fe tienen la misma marca del diablo, son agentes del diablo. Este podría ser el significado. También antes los criminales eran, por decir, sellados con esa marca caliente. Obviamente aquí está hablando de la conciencia. Aquí está hablando de que en un tiempo quizás esa conciencia les hubiera indicado que estaban haciendo mal, pero ahora ya esa conciencia no responde, tiene tejido cicatrizal, ¿no? Cicatrizal, sí. Es como que las terminaciones nerviosas de su conciencia estuvieran quemadas y ya no pueden responder, como que están muertas a los sentidos espirituales. La conciencia las tienen quemadas. Y Pablo usa con cuidado esta palabra conciencia porque la palabra conciencia indica la sensibilidad a lo correcto y a lo incorrecto y la sensibilidad a la verdad y a la integridad, ¿no? Es la palabra suneidesis, que significa el conocimiento conjunto, o sea, la conciencia que une la conciencia moral y la conciencia espiritual como parte del ser que ha sido creado en la imagen divina. Todas las personas tienen, esta capacidad dada por Dios para saber lo correcto o incorrecto. Incluso Pablo, cuando habla a los romanos, habla de que algunos van a ser, juzgados por lo que estaba escrito en su conciencia y de hecho uno entiende por la conciencia qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es saber que algo es malo. Si yo le doy un martillazo en el pie al hermano, lo voy a ver llorando. Entonces voy a saber que mi conciencia me va a decir que eso yo no lo voy a querer para mí. Por lo tanto, no lo debo hacer porque él lloró, sufrió. Entonces, el ser humano está esa conciencia, pero estos parece que ni eso ya tienen. Dice, esos hipócritas, esos maestros de la doctrina de demonios, esos enmascarados, su conciencia se ha convertido en tejido de cicatriz. Así que no entienden, no responden a los inputs del Espíritu Santo. Entonces, la apostasía es predecible, es para este tiempo y para tiempo anterior, o todo el tiempo desde que vino Jesús. La fuente de esta apostasía, de los que apostatarán de la fe, es demoníaca, claramente. Los agentes son agentes humanos, falsos maestros. Y número 5, la enseñanza. ¿Qué enseñanza es? Aquí Pablo da 2 ejemplos que seguramente responden a ciertas situaciones muy puntuales que estaban allí ocurriendo en Éfeso, aunque obviamente, y lo sabemos, que habrán muchísimas otras cosas que están dentro de lo que es la falsa enseñanza. Pero aquí podemos notar esta sutileza: prohibirán casarse y abstenerse de comer. Como que habían 2 cosas en que se especializaban estos maestros que estaban aquí fastidiando en Éfeso, ¿no? Una era que para ser espiritual, para conocer a Dios o para tener las bendiciones de Dios, tenías que no casarte o no tenías que casarte. Y en segundo lugar, tenías que abstenerte de comer. Broma es la palabra que significa, no es que sea una broma no comer, broma significa esta palabra comida de todo tipo, todo lo que se come, broma en el griego, ¿no? Ahora este es el típico estilo de Satanás, ¿no? Al principio como que no parece tan malo, pero aquí Pablo no está hablando
de la soltería honrosa, de la cual él mismo habla en 1 Corintios 7, ¿no? De la mujer soltera o el hombre soltero que puede permanecer así para servir a Dios con eficacia. Tampoco está hablando del ayuno como digamos, una forma espiritual de consagrarse o buscar a Dios, ni de una dieta sana. El punto es que aquí están buscando por medios de autonegación, por medios ascéticos, alcanzar espiritualidad o santidad o salvación en todo caso, ¿no? Lo cual es típico de todas las religiones falsas. Idean medios humanos por los cuales uno puede salvarse por lo que uno hace o por lo que uno no hace, ¿no? Son ideas aún legalistas, típico de toda religión de los logros humanos. Por ejemplo, los esenios, que estaban en aquellas épocas dando vueltas por ahí, que eran una secta que aparece ya antes de Cristo, que vivían cerca del Mar Muerto, y ellos practicaban justo esto, la autonegación, una vida ascética, vivían en cuevas, negaban el matrimonio, no se casaban nunca. Por supuesto se extinguieron, obvio, porque si no te casas no te reproduces, de una manera muy eficaz de poner fin a todo movimiento, no casarse. Todos ellos además tenían abstinencias dietéticas especiales a las cuales adherían. Es muy probable que esta influencia estuviera detrás en Éfeso. También por aquellos tiempos surgía lo que se puede llamar hoy el dualismo filosófico, ¿no? La carne, todo lo que es carne es malo, todo lo que tiene que ver con la mente, el pensamiento, el espíritu, la idea, el ideal es bueno. La materia toda es mala. Y entonces negaban esas cosas malas, entre comillas, se negaban de casarse, se negaban alimentos, creyendo que esas abstinencias los ponían bien delante de sus deidades, y esto seguramente estaba tratando de influenciar. Y repito, este tipo de externalismos es típico de toda secta, de toda religión falsa. Ahora, algunos piensan que sacrificando algo por Dios o a Dios van a lograr su gracia o su favor, pero esto hace como que Dios nos debiera algo, y es muy sutil también, lo venía meditando hoy porque es legalismo en su peor expresión, pero también tiene que ver con el hecho de tratar de manipular a Dios para que Él nos dé algo, ¿no? Cuando nosotros pretendemos que haciendo algo con nuestras fuerzas o haciendo algo o dejando de hacer algo, podemos hacer que Dios no sea deudor. Y cuando Dios nos es deudor, cuando Dios nos debe algo, entonces Dios se convierte en nuestro siervo. No hemos escuchado a veces algunas estas enseñanzas que dicen que somos pequeños dioses o que somos dioses o que debemos ser dioses, y entonces podemos mandar y decretar aún a los aires y aún a los huracanes, como vi últimamente algunos maestros tratando de reprender y ordenando a los huracanes detenerse, lo cual obviamente no sucedió porque Dios es absolutamente soberano en estas cosas. Pero cuando nosotros nos convertimos en dioses, entonces estamos practicando esta religión falsa, totalmente contraria a lo que nos relaciona verdaderamente con Jesús, que es, dice, ser justificados gratuitamente por su gracia. Calvino decía, la controversia no se trata de la carne o el pescado, hablando de, ¿no?, las abstinencias que practican los católicos, no se trata de miércoles ni de viernes, sino de las locas supersticiones de los hombres que desean obtener el favor de Dios por semejantes nimiedades. También hablaba fuerte este hombre. Así que ninguna espiritualidad está en modo alguno relacionada con lo que hacemos o no hacemos, lo que aceptamos o nos negamos, en términos de las cosas que Dios nos ha dado para que el hombre disfrute. Y este es el punto de Pablo, ¿no? La enseñanza engañosa aquí es siempre esta, ¿no? El hombre alcanzará la espiritualidad, las bendiciones de Dios, la gracia, el favor de Dios, aún la salvación por sus propios métodos o esfuerzos. Y esto nos lleva al último punto. El sexto punto es el error de aquellos que apostatan de la fe. ¿Cuál es el error de esa enseñanza falsa? De los versículos 3 al 5 nos da una visión breve. Dios ha creado todas las cosas para que participemos de ellas con acción de gracias. Dios creó el matrimonio, tomó a Adán y le dio una esposa. ¿Qué mejor regalo?
Yo creo que para los que estamos felizmente casados no hay mejor regalo que Dios nos haya dado que nuestra esposa. Dice que herencia de Jehová es la mujer. Pedro decía que la esposa es coheredera de la gracia de vida. Y en cuanto a los alimentos, de hecho Dios cuando creó todo y puso todo a disposición del hombre, dijo que todo era bueno en gran manera. Así como es que el hombre puede negar lo que Dios ha creado para tomarse con acción de gracias. Y dice, esto me pareció interesante porque dice para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y por ahí me surgía la pregunta, bueno, un momento, entonces es solo para los creyentes, ¿cómo es la cosa? Está haciendo Dios acepción de personas. No es solo para los creyentes, pero creo entender que es principalmente para los creyentes. ¿Y por qué? Dios obviamente diseñó el matrimonio para todos, la comida para todos, pero especialmente para los creyentes. ¿Por qué? Cuando Dios hizo el matrimonio, ¿por qué razón lo hizo? Por la misma razón por la cual hizo todo, para su gloria, para que nosotros le demos gloria, para que fuésemos para la alabanza de su gloria. Cuando Dios hizo toda la comida, bien pudo haber hecho solo las chauchas. ¿Para qué creó tanta cosa? Y la chaucha hubiera sido suficiente para todos, para comer, y no. Pero Dios creó una variedad de alimentos tremenda, ¿no? Cuando uno va a Barcelona, ahí al mercado ese de la Boquería, es impresionante no solo el colorido, pero el colorido y la calidad de todos esos frutos que uno se queda, es para tomar fotos, es un paisaje tremendo, cómo apilan, ¿no?, las cosas en ese mercado. Y toda esa cosa maravillosa para comer, que son deliciosas también, Dios la creó. ¿Y para qué lo creó? Para que Él fuera glorificado, para su gloria, ¿no? Ahora, el mundo come la comida, el mundo se casa, disfrutan de la comida, del matrimonio, Dios hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos, pero la diferencia es que ellos no le dan las gracias, no glorifican. Ahora, ¿quiénes son los que cumplen ese propósito de glorificar a Dios? ¿No? Porque dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Quién hace esto? Los creyentes. Por eso es que Él enfatiza aquí que para que participasen de Dios los creyentes y los que han conocido la verdad. El mundo no glorifica a Dios, pero nosotros tenemos esa gracia también de poder reconocer que nada es por nuestras fuerzas, que nada es por nuestros méritos, que no recibimos nada por derecho, como hay también esas corrientes, ¿no? Vos sos hijo del rey y tenés que pedir un Mercedes-Benz porque eres hijo del rey, o tenés que tener todas las bendiciones porque sos hijo del rey, no te tiene que pasar nada, no tenés que enfermar porque eres hijo del rey, ¿no? No recibimos las cosas de Dios como derechos, sino todos son regalos, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Así que en el sentido más puro y más verdadero, todo lo que Dios hizo, lo hizo para que los creyentes y los que han conocido la verdad lo glorifiquen. Y esto para mí es verdaderamente maravilloso, como que lo hizo para nosotros. Ahora dice en el versículo 4 que es bueno, todo lo que Dios creó es bueno, es excelente, toda la creación es inherentemente buena y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y ese es el propósito, que en todas las cosas buenas que Dios nos da, nosotros le demos gracias, nosotros glorifiquemos su nombre, y esa creo aquí es la clave. Obviamente todo es bueno, pero no vamos a ir a comer plantas venenosas, ¿no? ¿Se entiende? Porque a veces muchas falsas doctrinas y falsas enseñanzas surgen de así interpretaciones así medias descabelladas, ¿no? Bueno, si Dios creó todo bueno, entonces mañana voy y agarro esa planta que pican en mi jardín y me la como, te vas a morir. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó es bueno, pero bueno en su lugar y en su propósito. Dios para algo creó esas plantas que cuando levantas esas ortigas te dejan. No vas a ir a comer ortigas porque esas no son buenas, no es el propósito para comer, ¿no? Nosotros aquí lo entendemos, para nosotros es muy obvio, pero a veces para algunos no. Por eso, como otros aparte de nosotros escuchan eso, creo que es bueno también un poquito aclarar, aunque parezca muy simple, ¿no? Así que el primer error de los apóstatas, del que se aparta de Dios, de esta falsa enseñanza, es fracasar en agradecer y alabar a Dios por lo que Él hizo. No entender que lo que Dios hizo es bueno y no malo, no es para abstenerse porque no es así. Y el tercer error es no creer lo que dice la palabra de Dios, que dice que es bueno en gran manera. Dice que es bueno y es santificado por la palabra y por la oración. Y aquí vamos terminando.
Cuando habla de la palabra, en todo lo que es las epístolas pastorales, se refiere al Evangelio, ¿no? Al Evangelio de Cristo. Hemos llegado a saber que Cristo ha abolido todas estas leyes dietéticas o alimentarias y hemos entendido el mensaje de la salvación. No existen más estas restricciones, fueron por un tiempo breve para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios entendiera y tuviera facultad moral de discernimiento, esa facultad del sentido de ser un pueblo apartado, de apartarse, ¿no? De entender esa verdad de apartarse, de separación. Pero una vez que Cristo vino, dice que todo es bueno si se toma con acción de gracias. Y en la oración, obviamente, le damos gracias a Dios. Nosotros los creyentes no es que oramos de un modo ritualístico o supersticioso, sino verdaderamente de corazón, porque entendemos que todo lo ha dado el Señor. Así que el punto aquí, para concluir y hacer una rápida conclusión, es en realidad el corazón, ¿no? Muchos reyes siguieron de inicio o empezaron sirviendo a Dios, tuvieron la novedad de ser puestos como reyes, y dice que comenzaron a hacer ciertas cosas, ciertas dinámicas de la vida religiosa de Israel, pero como en el caso, por ejemplo, uno fue Amasías, según de Crónicas 25 es su ejemplo, en el final de su ministerio o de su reinado, dice que él se apartó de Dios, no tenía un corazón perfecto delante de Dios. Así que es importante que esto lo meditemos y lo enseñemos también, que no se trata solo de dinámicas, de formas religiosas, de palabras, de formas de actuar o de hablar, sino de tener el corazón genuinamente convertido y apartado para el Señor. Amén.